Mixtele.tv. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Antonio Carrizosa, su servidor, en lugar de el señor Alejandro Ruiz Robles, que en este momento se retrasó un poquito y yo estoy en sustitución en su nombre. Mi nombre, como les dije, es Antonio Carrizosa. Estoy conduciendo ahorita el programa en sus propias palabras y tenemos un invitado de honor. A mí me corresponde hacer la presentación, qué honor para mí, de tener a una de las personas que es representante de la Organización de Padres de Familia. Es el señor Leonardo García. Nada que ver con los actores de ningún tipo. Señor Leonardo García. La única relación con don Andrés García y el actor es que tengo un hijo que se llama Carlos Andrés García, de 4 el más pequeño. Yo agradecer la oportunidad de la invitación y me presento, Leonardo García Camarena, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización que acaba de cumplir el pasado 27 de abril 101 años y que tendremos nuestro congreso número 101 el próximo 24 de noviembre. Oye, Leonardo, yo te quiero hacer una serie de observaciones con respecto de la Organización de Padres de Familia. Adelante. Porque los que vivimos y sufrimos, entre comillas, lo que significa estar dentro de este tipo de situaciones de organizaciones de padres de familia a nivel escolar, lo digo con todo respeto, espero que no suene ofensivo. No es una sacadera de dinero a la gente que tiene a sus hijos en las escuelas, es que la Organización de Padres de Familia está pidiendo dinero para colaborar con la escuela y te sacan 50, 100, 200, 300 pesos. Entonces, ¿está bien o está mal lo que se está manejando? O sea, quítame esa impresión. Recibimos muchas críticas, nada más que me parece que tenemos que hacer primero una precisión. Existen, después de 20 o 30 años de haber fundado la Unión Nacional de Padres de Familia, un 27 de abril de 1917, existen o funda el Estado las asociaciones de padres de familia, que son a las que te estás refiriendo. Así es. No son lo mismo, no somos lo mismo. Las asociaciones estatales de padres de familia o asociaciones municipales o asociaciones de padres de familia fue un invento del gobierno para cubrir en el papel que participan los papás. Nada que ver con la Unión Nacional de Padres de Familia, que no recibe dinero del gobierno, que no espera del gobierno ni le pide al gobierno, y que lleva desde aquel 27 de abril de 1917 formando en la conciencia de los padres de familia que tienen un deber y un derecho para educar a sus hijos acorde a sus principios, valores y convicciones. Probablemente las asociaciones escolares de padres de familia sean las que les pidan cuotas, que la cooperativa, que los baños, que arreglar la escuela. Y que nunca se ve. Que en algunos casos se amerita, porque sí lo necesita. Obvio. Y que hace falta ahí transparencia y hace falta un poquito más de profesionalismo para que los resultados no se conviertan en una queja como la que tú inteligentemente avisas. Oye, espérame, pues es una tomada de pelo y una pedida permanente de dinero. No somos lo mismo y no nos dedicamos a lo mismo. Perdonando otra vuelta en la pregunta, espero adelante, que no suene, pero no sé si sea hostil o no, pero voy a hacer preguntas hostiles. ¿Qué tiene que ver o qué tuvo que ver? Porque tuvo una unión muy importante, la Asociación de Padres de Familia o el organismo que tú representas, con lo que se llamó la famosa Liga de la Decencia, que se creó en los años 40 y que a finales de hasta mediados de los 60 nos tenía en una situación, o tenía a México en una situación de que no puedes decir prostituta porque se oye feo. Mejor di
chica fácil. No puedes decir, entonces te limitó tanto que fue un retraso hasta cultural. O sea, prohibiendo canciones, por Dios, prohibiendo canciones de Agustín Lara, prohibiendo... Bueno, hay un rock and roll de Julissa en donde dice, ven cerca, tan, tan, tan... ¿Y por qué hace la voz así? Fue prohibida, fue censurada. No hay alguna relación, bueno, yo sé que tuvieron una relación entre la Liga de la Decencia, que eran las damas de la alta sociedad que no tenían nada que hacer y que se pusieron a criticar ese tipo de canciones, de alguna manera organizados con la Asociación de Padres de Familia. Perdón, vamos a eso. La pregunta. Yo suelo usar mucho este ejemplo. No se vale juzgar a los papás del pasado con reglas y criterios del presente. Perfecto. Si un papá formaba y educaba a fajazos, a coscorrones, con disciplina, es válido juzgarlo, pero en la época. En la época, o sea, con la mentalidad de esa época. Es igual, por ejemplo, que el proceso de la conquista de un pueblo. Oye, tú revisas todos los pueblos que conquistaron a otros y arrasaron. No dejaron uno solo vivo. Uh-huh. Si quieres juzgar la conquista de los españoles desde una óptica moderna, pues los vas a quemar en leña verde. Pero si los juzgas de acuerdo a la época, y hay historiadores muy serios que no son prohispánicos que dicen, espérame, es que lo que hicieron fue extraordinario. Siguiendo el ejemplo, yo no dudo que haya habido una alianza de la Unión Nacional de Padres de Familia de aquella época con, en algunos casos, la Liga de la Decencia, con el reglamento de las buenas costumbres o de la moral pública, como todavía existe en algunos municipios. No lo dudo, pero me parece que tendríamos que juzgarlos acordes a la época en que eran esas circunstancias. Juzgarlos con criterios de hoy, pero aplicárselos a aquella época, vamos a cometer injusticias con ellos, con el gobierno y con medio mundo. Cosa muy diferente es registrar en la historia lo que pasó. Nosotros, como Unión Nacional de Padres de Familia, la presidenta anterior, a través de una institución profesional, acaba de recuperar todos los archivos de la Unión, habidos y por haber, habrá algún otro por ahí desbalagado, desde el 27 de abril de 1917 hasta hace 2 o 3 años. Excelente. Que fue presidenta. Uh-huh. El siguiente paso, ya me toca a mí como presidente, yo acabo de tomar posesión el 28 de octubre del año pasado, es convertirlo en un libro. Y seguramente me voy a acordar mucho de tu pregunta, ¿qué relación tuvo la Unión Nacional de Padres de Familia con la Liga de la Decencia de la Moral? Pero yo haría un comentario adicional, si me lo permites. Oigan, ¿y no estaríamos en condiciones de, sin esas exageraciones, pues por lo menos tratar de recuperar ciertos valores mínimos para que nuestros niños, nuestros jóvenes y las nuevas familias vivan en un escenario adecuado? Primer lugar en embarazos en adolescentes. Eso es escandaloso. De ahorita. Primer correcto. Lugar en obesidad. Ajá. A nivel América Latina, etcétera. Oye, espérame ya, digamos una buena. Oye, aquella liga servía para contener, no lo sé. Eso que lo digan los historiadores, los que hacen una investigación. Pero de que hace falta algo que nos ayude a recuperar valores, no lo dudo. Vamos a dejar esto en pendiente y regresamos, vamos a un corte comercial y ahorita volvemos aquí en sus propias palabras de ACEL TV. Para mí el baile es como una
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Vamos a empezar con esta. ¿Listo? Ya estamos al aire. Ah, ya estamos en el aire. Ay, qué forma de avisar, mal, por Dios, hombre. Bueno, como decíamos, estamos en el programa En sus propias palabras. Está conduciendo en estos momentos su servidor Antonio Carrizosa, en sustitución de nuestro querido amigo Alejandro, que no debe de tardar. Y estamos entrevistando a una personalidad que es el señor Leonardo García, que nada que ver, ya habíamos aclarado, nada que ver con ciertos personajes, y es el presidente de la Unión de Padres de Familia. A nivel nacional. Nos quedamos en una observación muy interesante, Leonardo. Hablábamos de que de alguna manera tiene que ver, va a tener que ver ahorita con la situación, con la problemática actual de que hay una mayor cantidad de embarazos en adolescentes, hay una mayor... A ver, vamos por partes en este aspecto. La ignorancia siempre ha estado desde hace muchos años en este aspecto. Yo tenía una serie de recortes porque yo iba a hacer un estudio, iba a hacer una serie de... Y si se cancela la reforma educativa, la ignorancia va a crecer más. Bueno, a eso voy. Yo tenía una serie de recortes de notas publicadas de 1980 a los 90, no de adolescentes, de niñas embarazadas. Había una niña en República Dominicana de 9 años que ya estaba embarazada y dio a luz a un bebé de 1,2 kilos, una cosa así, que era impresionante. ¿Por qué? Porque se sabe, o teníamos el antecedente de que por lo regular las mujeres en las costas son más... maduran más pronto. Maduran más rápidamente. Más rápido. Bajo estas circunstancias, pues no es de extraño entender que pues, las adolescentes en la actualidad y ahora por la situación de los libros educativos en donde te están diciendo lo que sucede con el aparato reproductor masculino y femenino, etc. Sin embargo, no es o no era mejor, en vez de decir cómo se reproducen los niños, es cómo evitar que se embaracen las niñas. Fíjate que ¿No era mucho mejor eso? ¿No era mucho mejor enseñar eso? Tocas una pregunta de fondo y déjame compartir con todo nuestro público televisivo 3 anécdotas brevísimas. Primera, fuimos a presentar el programa Unidos por Valores a Mexicali, Baja California, ciudad fronteriza. Y asiste, de los 80 o 100 asistentes, asiste una asociación de guarderías de Baja California. Vieron el programa y dijeron, oye, nos gusta, nos lo pueden dar a todas las que dirigimos las guarderías con muchísimo gusto. Firman el compromiso para arrancar. Y entonces a mí me llamó la atención, dije, de guarderías, ¿qué problema tienen? Es que cuidamos 1,500 bebés en nuestras guarderías. Ah, qué buena labor, o sea, han de ser una asociación muy grande. Sí, ese no es el problema es que la mamá más anciana tiene 16 años. Primera anécdota. Solo Mexicali. Qué barbaridad. Y esto es de marzo-abril del 2018. Bendito. Segundo dato.
Me hicieron el honor de invitarme la Unión Nacional de Padres de Familia, capítulo Yucatán, a dar una conferencia hace 2 semanas en Mérida sobre ideología de género. Y un maestro de una comunidad rural, lamentablemente ahorita se me olvida el nombre de la comunidad y menos el lenguaje maya, y dice: Leonardo, es que algo tenemos que hacer adicional a solamente este programa, porque allá es cultural. Desde los 9, 10 o 11 años, las niñas tienen niños. Y no ven los varones el sentido de responsabilidad, de compromiso, de respeto. Y no lo resolvemos ni con condones ni con píldoras anticonceptivas. Tercera anécdota. Tú usaste un lenguaje muy cuidadoso, pero muy crudo. Oye, pues, en lugar de enseñarles cómo funciona, mejor hay que enseñarles cómo se evita. ¿Cómo se evita? O sea, ¿Sabes qué? El problema es que si solamente decimos cómo se enseña o cómo se evita, estamos evadiendo el tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Que la sexualidad es connatural al ser humano, es lo más normal del mundo y la tenemos que formar desde preescolar hasta bachillerato, pero con 3 características básicas. Primera, gradualidad. Y pongo un ejemplo muy crudo. Si cualquiera de los que nos está viendo tiene un bebé de 5 años, cuya mascota se salió de la casa, la atropella un carro, y perdón la expresión, lo destripa ahí en la calle, no hay necesidad de llevar al niño a ver las tripas del perro embarradas en la calle. claro, por supuesto. Basta con decirle: tu perrito se murió, fue atropellado, punto. ¿Es el mismo hecho? Sí. ¿Es la misma verdad? Sí. Pero por respeto a la gradualidad de las neuronas y la cabecita del niño, no necesito enseñarle esa escena tan cruda. Es como el atropellado que fallece en la calle y que la gente, como una situación de respeto, lo primero que hace es que si no hay manta para taparlo, toman un pañuelo y le tapan el rostro. Por lo menos la cara. El rostro, o sea, por lo menos. No es un una asunto de situación. moralidad ni de buenas costumbres. Sí, Bueno, oye, la sexualidad se debe de enseñar gradual. Yo no necesito decirle a un niño de sexto de primaria o un adolescente de primero de secundaria con posiciones específicas las relaciones sexuales. Entonces está adelantado, es un error por parte de la no solamente Secretaría de adelantado, Educación. falla en gradualidad. Ajá. Pero la falla más grave... Ahorita hablamos de gradualidad Sí. en ese aspecto. A ver, te voy a interrumpir A ver, en ese venga, aspecto. venga. Perdón. Tienes razón en ese aspecto de gradualidad, porque yo, digo, respeto esto, incluyo mi opinión, mi punto de vista. Adelante. Porque yo digo lo siguiente: si un niño de X edad, antes de ser adolescente, llega y te pregunta, ¿cómo se hacen los niños? Pues lo de menos es decir, o ¿por qué estoy sintiendo esto? Que se llama excitación. Ajá. Si el niño llega y te pregunta, tú explicas. Y entonces haces una cosa que se llama orientar. Pero si el niño no te pregunta y tú llegas y le dices, te vas a sentir una cosa que se llama excitación y va a hacer que tú te sientas así, así, asado, ahí ya no es orientación, es perversión. Es mi punto de vista. A lo mejor ¿Vamos no bien? llega a la palabra, pues una palabra muy fuerte, perversión. Perdóname, pero ¿de qué es porque le estás diciendo Claro. algo que no sabe el niño. ¿De qué es inadecuado? Es inadecuado. Voy a poner un ejemplo menos grande en edad que el que acabas de poner tú. El niño de tercero de preescolar o primero de primaria, la pregunta que se convirtió en chiste: maestra, ¿cómo se forman los niños? Y la pobre maestra, verde, amarillo, rojo, ¿y qué le digo? Y el niño, ay maestra, pues así. Ajá. Y eso es la formación de la Exactamente. fila. Ajá. O sea, ¿por qué insistir en darle, según el nivel, algo que no necesita porque no te lo está pidiendo, no tiene una experiencia y no lo necesita ahorita? Gradualidad. Sé que viene el corte, pero quisiera dejar la idea de la integralidad porque es más importante que la gradualidad. ¿Qué significa la integralidad? Si yo soy un entrenador de cualquier disciplina deportiva y solamente me fijo en el físico, se me van a olvidar las habilidades técnicas, el trabajo en equipo y ciertos valores de respeto, obediencia, disciplina. Si solamente me voy a los valores y no desarrollo el cuerpo ni la técnica, pues voy a tener un muchacho muy obediente, pero muy incompetente. Tengo que hacer una formación integral. Si solo enseño cómo usar el aparato reproductor, eso le llamamos nosotros genitalismo o animalismo,
lo estoy deformando. Le tengo que decir que también es importante el respeto, es importante el cariño, es importante la comprensión, es importante el diálogo. Luego, si quieres formar un hogar, pues dale formalidad a las cosas, porque eso es en bien de la familia, en bien de los pequeños y en bien del futuro. Eso es hacer un hombre. De verdad, como lo estás diciendo, es hacer un hombre responsable en todos los aspectos. Amigos, vamos a un corte informativo, en donde estoy seguro que lo que les van a decir les va a interesar muchísimo, y regresamos en tus propias palabras, con un invitado de honor, el señor Leonardo García. Regresamos. Para mí el baile es como Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Continuamos, amigos, aquí en ACEL TV, en el programa, en sus propias palabras, teniendo un invitado de honor, el señor Leonardo García, que, como hemos estado platicando, es presidente de la Unión de Padres de Familia, que hizo la explicación en un principio, en el primer corte, que no tiene nada que ver y no tiene ninguna dependencia de la Secretaría de Educación Pública, y que de alguna manera las preguntas que le he hecho han sido así medio hostiles y las ha sabido contestar perfectamente. Y ahorita nos daba una explicación antes de ir al corte con respecto de cuál es la formación, en conclusión, la formación de un verdadero hombre en la educación, tanto en la familia
como en la escuela. En este caso, al enseñarle al niño en la escuela lo que es ser responsable en lo que es reproducción sexual, en lo que es embarazo, etcétera, de su compañera. Retomando ese tema, Leonardo, hay una parte muy importante en este aspecto. Hay dos tipos de educación que se recibe en la evolución por parte del niño a adulto. La primera educación se recibe en casa y la segunda educación se recibe en la escuela. Si falla en casa porque los papás o son demasiado ignorantes o no tienen tiempo y los dejan crecer como la hiedra, así a la deriva, a lo bruto, pues se lo dejan a los maestros. Y luego vienen las exigencias con los maestros de decir, tiene que educarlo en ese aspecto. Y entonces el maestro es el que tiene que decirle, señora, la educación familiar viene en casa. Yo nada más los educo culturalmente. No, hay una especie como de lucha de que quién tiene que ser responsable de. ¿Tú qué me podrías decir? ¿Qué opinas al respecto? Dos datos precisos. No tiene desperdicio tu planteamiento. Primer dato, el Estado no genera hijos. No puede reproducir hijos. No dice que en cada hijo son los papás los que generamos los hijos. Correcto. Luego entonces el derecho primario a educar a los hijos es de los papás, no del Estado. Tiene razón el maestro que con sus actos o con su lenguaje le dice a los papás, aquí pulimos las pepitas de oro que usted sembró en la casa. Si usted en la casa no sembró respeto, convivencia, tolerancia, diálogo, comunicación, pues yo no puedo hacer milagros. Y a veces le queremos dejar al maestro la responsabilidad que empieza con nosotros, los primeros educadores en el hogar. Y empieza desde el vientre materno, porque está probado científicamente que el bebé recuerda dolores, emociones, gestos, traumas, golpes, violencia, etcétera, de la mamá durante el embarazo. Y cuando nace, puede recordar la voz de su mamá, puede recordar el tono de su papá, puede recordar momentos agradables y te lo puede narrar y decir, es que nada como haber estado dentro del vientre materno. Bueno, si esto es así, luego entonces el Estado debiera de tener una corresponsabilidad subsidiaria. El derecho primario es de los papás, los maestros no pueden suplir lo que no hagamos nosotros en la casa, pero, tercero, creo que sí está haciendo falta, México 2018, una gran alianza para que hagamos del hogar, de la escuela, de la empresa, comunidades auténticas de aprendizaje. Porque si no, lo que yo forjo en la casa me lo puede desbaratar la escuela, lo que forjemos juntos papás y maestros en casa y en la escuela lo puede mandar al traste los medios de comunicación, la empresa, el Estado, la mercadotecnia, la utilidad monetaria inmediata. ¿Se requiere un esfuerzo vasto? Sí. Haría un último comentario. Decíamos hace un momento que para el proceso de educación sexual integral o completa profesional se requiere gradualidad, integralidad y hay un tercer elemento que ahí es donde también empiezan los problemas de al Estado le toca, no le toca al maestro, no le toca a los papás. Y tiene que ver con realidad científica. Si yo formo en la sexualidad con datos que no soportan un análisis, estoy mandando a los adolescentes al cadalso. Pongo un ejemplo. Los libros de texto de hoy dicen, si tu padre te dice que no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es un tabú. No les hagas caso. Eso dice el libro, oye. Qué barbaridad. Primero de secundaria. Qué barbaridad. Y el libro de civismo, de educación cívica y ética, dice, todos aquellos que te insisten en que tú no puedes tener relaciones antes de, están equivocados y por lo tanto, si te lo reclaman, te están discriminando en tu derecho. Eso dice el libro de civismo. Dice uno, oye, espérame, me estás formando a mis muchachos, a mis niños y a mis adolescentes con información que no aguanta un análisis científico. En primer lugar, no es cierto que esperarse hasta el matrimonio te traiga deformación. Segundo, no es cierto que aguantarte en no masturbarte te haga una afectación. No es cierto que el condón sea la mejor solución porque tiene un margen de error. Pues que lo diga el libro. Oye, el margen de error del condón es del 2, del 5, del 10%. No es cierto que la píldora del día después resuelve los problemas porque no le dicen a la niña que el útero
de su aparato reproductor femenino se puede mal acostumbrar y cuando haya la fecundación no lo va a reconocer el útero y al igual que la pastilla lo va a desechar. Eso no se lo dicen y tampoco le dicen que hay síndrome posparto, que trae problemas Oye, no, pero es que lo que queremos es fomentar la píldora. Ah, pues entonces eso di y no me digas que es la única alternativa. O sea que de alguna manera los libros de texto en la actualidad están redactados por gente que pues a lo mejor sabrá mucho de amor libre, pero no de responsabilidad, al estar creando una irresponsabilidad en los adolescentes. Sí debo reconocer que de los 37 libros hay 2 nada más que sí dicen lo que mejor te recomendamos es esperarte. No es el momento. Aquí lo bonito del caso sería, señores que escribieron los libros de educación pública, de educación escolar, ojalá y sus hijos siguieran lo que ustedes están diciendo ahí para que ustedes se enfrentaran a sus propios errores. Quiero hacer esta observación. Hay películas que están hablando de maestros que formaron alumnos que lograron salir adelante. La primera película que a mí me impresionó muchísimo fue Semilla de Maldad, que se filmó en 1955, en donde se está utilizando, para los que no saben, es la primera película que respalda el movimiento del rock and roll, porque se toca un rock and roll en esa película. Pero está hablando de un maestro que fue nombrado para una escuela de categoría, pero tiene que acreditarse primero y lo mandan a una escuela de la baja estofa y se tiene que enfrentar con lo que ellos se llamaban en ese tiempo rebeldes sin causa, en donde los 2 rebeldes sin causa son Vic Morrow y Sidney Poitier. Entonces él tiene que enfrentarse y además de enseñarlos, de educarlos a estudiar, es educarlos lo que falta en la educación familiar para empezar a enfrentarlos a esos errores, porque tu mamá no te enseñó a estudiar, tienes estos problemas. Entonces tienes que aprender. Entonces, ¿es un mito o es real? De acuerdo a lo que tú me estás diciendo ahorita, de que el maestro tiene que complementar lo que se aprende en la escuela. No le toca. Digo, en la casa, perdón. No le toca al maestro, pero cuando un maestro hace eso, pasa a la eternidad. Jamás se le olvida a un alumno, a una alumna, cuando un maestro o maestra, además de física, matemáticas, biología, ciencia, español, literatura, filosofía, de vez en cuando le dice, oye, te veo mal. O, oye, ¿por qué estás así? O sea, que se preocupa por él como Claro. para ir adelante. Okay. Con varios socios, allí en mi tierra, en los Altos de Jalisco, tenemos una preparatoria que acaba de sacar la primera generación el julio pasado. Y en la reunión de maestros del lunes pasado, comentábamos un texto norteamericano cuya frase es de un expresidente de los Estados Unidos. Y la frase dice, palabras más, palabras menos, si solo formas el intelecto de tu alumno y no forjas su voluntad y su carácter, le estás entregando a la sociedad un monstruo. Porque es alguien con una gran capacidad, pero que no tiene corazón, no le importan las relaciones humanas, no sabe trabajar en equipo, no quiere convivir con los demás, a mí me importa un comino, mientras yo logre mis resultados, el mundo que ruede, y luego nos quejamos del mundo o del país que tenemos como lo tenemos. Tú lo dices en una expresión muy sensata que parece de los 50, pero que tiene una vigencia contundente el día de hoy. Por supuesto. Maestro, si puedes, si realmente quieres a tus alumnos, yo sé que en algunos casos es pedir demasiado porque el pobre maestro sale de un salón, se va al otro y a la otra escuela para poder completar el chivo y trabaja en más de 3 escuelas para poder armar. Pues aún con eso, maestro, cuando tú además de forjar la voluntad, forjar el intelecto de tu alumno, le brindas al alumno criterios de carácter, de respeto, de convivencia, le estás haciendo un bien a ese muchachito y a todo el país. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Hay maestros buenos y maestros malos. El problema es que no podemos calificar a los maestros malos porque te los pones en contra. Te los pones en contra. A mí me tocó la situación de que mis hijos tuvieron un maestro que fue extraordinario, evolucionaron muchísimo, aprendieron a estudiar, aprendieron a utilizar los libros y todo eso. Al siguiente año les tocó el maestro más malo que te puedas imaginar, y toda esa cultura y preparación que venía se vino abajo. Entonces,
¿Qué se tiene que hacer en este caso para calificar a un maestro? En un minuto. En un minuto, ¿qué hay que hacer para calificar a un maestro? Primero, revalorarle su función y decirle que la evaluación es para que mejore su tarea. Y en el camino, él solo va a ir encontrando alternativas si quiere. No, no van a querer. No van a querer. No creo que quieran. O sea, De- maestro, depende de qué sindicato sean. Exactamente. Revalore su manejo de estudios, por favor. Me va a decir una grosería. Pero en este caso, te lo digo porque fue una experiencia que yo tuve, que dije, bueno, también que iban mis hijos en todas las materias para que se vinieran abajo y al siguiente, y luego levantarlos para el siguiente año, costó muchísimo trabajo. No es una tarea sencilla. Pero sí es una tarea un poquito difícil. Vamos a un corte informativo. Regresamos ahorita en unos minutos más para seguir platicando con nuestro invitado especial, el señor Leonardo García, presidente de la Unión de Padres de Familia, aquí en sus propias palabras en Astral TV. Continuamos. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, regresamos aquí en sus propias palabras, conducido en este momento por su servidor Antonio Carrizosa, teniendo de invitado a una personalidad que es el señor Leonardo García, presidente de la Unión de Padres de Familia,
que como ya hizo la observación y ya hice muchos antecedentes al respecto, ya no voy a decir más, porque estamos en pleno cotorreo con respecto de lo que estábamos platicando. Hablábamos, yo quería platicar aquí a Leonardo, Adelante, que me da el antecedente, retomando aquel comentario que te dije y que hablábamos del profesor que se preocupa por el bienestar del alumno, y en este caso cumple también la función del padre de educarlos familiarmente, por hacer una diferencia de educación y no escolarmente, en donde se está preocupando por decir, bueno, vamos a hacer esto para que tú te capacites y entiendas lo que es la educación completa. Hablábamos de los ejemplos que se hacían en las películas, como hice la referencia Semilla de Maldad, pero hay muchísimas más, Al Maestro con Cariño, El Principal, una película que no me acuerdo cuál es, de Edward James Olmos, donde está basada en un hecho ¿cómo se llama? Un hecho de la vida real. Y que salvó a muchos alumnos, y en la actualidad son grandes contadores, grandes abogados, grandes ingenieros, gracias a que se preocupó por entrar en la vida personal. Yo, en lo personal, yo quiero contarles una historia. Tengo un amigo que creció a la par con mi hijo, con mis hijos, se hizo maestro, y a veces platicábamos y me decía hace poco que, hace poco, quisiera hace un par de años, que tenía muchos problemas con sus alumnos porque pues llegaban mal educados familiarmente y por ende pues le gritaban, le hablaban, lo ofendían, lo retaban inclusive. Un niño, se imaginan un niño de quinto o sexto año que rete a golpes al maestro. Entonces me decía, no sé cómo llamarles la atención para enseñarles. Entonces yo en una de las observaciones le dije, ¿por qué no es papiroflexia? Entonces le enseñé lo que se hace la famosa ranita y el pez fuju, que es el pececito ese que lo doblas y le soplas y se infla. El pez globo. El pez globo. Y mientras vas doblándolo, vas explicando lo que es el pez fuju y no sé qué más, y ya que queda, dicen, ¿ya saben cómo se llama en México el pez fuju? Y le pintas unos ojitos a los lados y todos, no, soplas, pez globo. Y lo van a ver y les va a gustar mucho, entonces lo van a hacer, y es una forma de atraer la atención. Pues resulta que me lo encontré hace poco y me dijo, Toño, tu sugerencia sirvió mucho, me atraje muchos niños que eran delincuentillos, pues, para decirlo de esta manera. O por lo menos potenciales delincuentes. O potenciales delincuentes, y le llamó la atención, empecé a platicar con ellos, y mientras estaban doblando y haciendo esto, y haciendo la ranita, y viendo cómo brinca y todo eso, empecé a platicar con ellos acerca de la familia, y ya les empecé a hacer ver, pues, de que estaba mal lo que estaban haciendo, lo que estaban diciendo, y funcionó. Todo esto viene a colación porque no sé si muchos maestros pudieran hacer ese tipo de situaciones y poder preocuparse por la educación familiar que tiene cada uno de sus alumnos. Tenemos un problema muy serio. Se dejó de formar de manera integral en las normales. Ajá. ¿Sí? Y este defecto hoy trae como consecuencia que el maestro diga, este es mi trabajo y por lo tanto yo cobro mi hora y me retiro. Hay excepciones. Uh-huh. Es cierto, sería una injusticia pedirle a un maestro que cumple el rol de lo que no hicieron o no hicimos los padres. Como padres de familia, correcto. Por eso nosotros, como Unión Nacional de Padres de Familia, le exigimos a los papás, oye, despiértate, por favor, ponte las pilas, adecúate al entorno y cumple con tu responsabilidad de papá, educando, formando, etc. Pues aún con todo y ese escenario, cuando un maestro hace su esfuerzo, le van a sobrar papás que quieran trabajar con él. También hay papás que son nefastos, molestos, enfadosos, conflictivos, pero resulta ser una minoría, como también son una minoría el maestro incompetente, que no tiene vocación, que no le importa y realmente él quiere cumplir su hora y retirarse. Hay una gran mayoría de maestros que tienen un corazón extraordinario, tanto en escuelas de financiamiento público como escuelas de financiamiento privado. Nosotros en la Unión insistimos a los papás, si tú haces bien tu trabajo, le vas a facilitar al maestro el suyo y juntos van a hacer una mancuerna cuyo objetivo es cómo sacamos lo mejor de esos niños, de esas niñas. Eso se llama educar,
sacar desde el fondo lo mejor de una persona para su futuro, para su posteridad. Tanto en lo familiar como en lo escolar. Es correcto, pero también le tenemos que pedir ayuda a los medios de comunicación y le tenemos que pedir ayuda a cuanto actor tenga que ver con seres humanos y con personas, empezando por un gobernante. No siempre hay acuerdo. En ese caso, sería, ¿cómo le haríamos para decirles a las personas que están dentro de la Secretaría de Educación Pública, que se dicen cultas, que se dicen preparadas, que no pongan tonterías en los libros de educación pública? Porque poner, por ejemplo, que Nirvana son mexicanos, Dios mío, o poner, estar omitiendo cada vez más lo que es la verdadera historia, o no la verdadera, la historia de México, porque cada vez van omitiendo más la creación de la Ciudad de México, la creación de la historia de los aztecas, de la conquista, y se va omitiendo, y cada vez estamos haciendo gente más inculta. No que hay personas que ocupan el puesto gubernamental y te dicen que no saben leer. O que aprueban pero con V. O que aprueban con V. Ajá. Mira, yo creo que esto que tocas son más burros que escribir burro con B chica. Esto que dices tiene mucho fondo. 1992, el futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, era oficial mayor y el secretario de Educación era Ernesto Zedillo. Yo daba clases en cuarto de primaria. He dado clases desde que tenía 15 años y si Dios me lo permite, me gustaría morirme frente a grupo, no por venganza de los alumnos, sino morirme en la raya, dando clases, me encanta. Y entonces nos llega el libro de cuarto, libro de texto oficial de historia, de cuarto. 1992, agosto, nos entregan el libro y había 4 capítulos que yo nunca había visto en un libro oficial. Primer capítulo, 1926-1929, la Revolución Cristera. Inconcebible que lo dijera un libro de gobierno. Impresionante. Segundo ¿cierto? capítulo, 2 de octubre del 68, la matanza de Tlatelolco. Impensable que lo dijera un libro de texto. ¿Reconociendo que era error del gobierno? ¿Cómo haya sido? Pero estaba el relato. Excelente. Tercer tema, el terremoto del 19 de septiembre, hoy a 35 años de aquel acontecimiento lamentable. Y cuarto tema, la crisis económica del 94-95, termina Salinas, entrega a Zedillo. Me duró el gusto 4 meses, o 3, porque nos llegó el nuevo libro. En sustitución de... Recogieron este. Y el otro ya no tenía los 4 temas. Yo guardo los 2 ejemplares. ¿Los guardaste? Ah, qué Y bueno. me sirve para decirle a mis alumnos de preparatoria, de universidad, oigan, por favor, aprendamos de la historia con todo y sus claroscuros. Es cierto que no era un santo don Miguel Hidalgo y Costilla, pero hizo cosas valiosas por este país. Claro. Es cierto que no era un vival como lo pintan, o tan vival como lo pintan Pancho Villa. Veamos a los autores y a los acontecimientos, así como tú lo acabas de decir, Antonio, a las versiones de la historia en toda su cabalidad. Porque si no somos capaces de asumir la verdad de la historia y la realidad de la historia, pues vamos a meternos en problemas, en camisas de 11 varas, dirían en mi tierra, en el futuro. Y no, nuestros niños no merecen otra vez que les ocultemos la realidad de las cosas. Efectivamente, los héroes de la independencia también fueron seres humanos, Claro. que cometieron errores, y así como también demasiadas virtudes que fueron los que le ayudaron para crear esta nación y fuera lo grande que es. En este caso, como tú lo estás diciendo, omitir esos capítulos fue un error garrafal por parte de quien tuviera el criterio tan estrecho, tan cerrado, como para no hacer entender a la juventud que se tiene que saber esto. Si no es en la cultura escolar, va a ser en la cultura popular. ¿Cómo? Y yéndose a la hemeroteca, preguntando a los que lo vivieron qué fue lo que sucedió. Por consiguiente, van a tener una referencia particular, no general. Bajo esa circunstancia, hay que recordar que la historia, quien la narra, quien la ganó, no quien la perdió. ¿Me explico? Entonces, obvio que quien la gana en ese aspecto van a decir por culpa del gobierno, por culpa de tal gobernante, por culpa de tal presidente, y no lo que debió de ser, que debe de ser una visión generalizada. Ese libro que tú debes de guardar
es una joya que se tiene que cuidar. Me ha servido para muchas conferencias, como no tienes idea. Excelente, extraordinario. Y vamos a ver la manera o cómo se vería la manera de poder salir adelante con los alumnos en esta actualidad. Vamos a dejar esta pregunta ahorita pendiente porque nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Aquí en sus propias palabras con nuestro invitado de honor, el señor Leonardo García, presidente de la Unión de Padres de Familia, aquí en la Ciudad de México. Volvemos.